Roberto. Adelante. Muchas gracias. Estamos aquí a disposición de ustedes desde el Monumento Natural Salto de la Damajagua, un orgullo de los puertoplateños en materia de ecoturismo. Hay que hablar, Roberto, de la situación actual. Se decían hace unos minutos de que no se sabe si están cerca los 27 charcos. ¿Cuál es la situación real de los 27 charcos de Damajagua? Los 27 charcos ha estado trabajando con normalidad, no está en su mejor año. Las últimas lluvias cayeron en marzo del año pasado, que tenemos ya un tiempo bastante grande, esa zona de Inver, Maimón y toda esa zona de Puerto Plata, donde hay una sequía extrema. Pero estamos trabajando con normalidad y muestra de eso es que este año ya han ido a Damajagua 90.000 turistas, nacionales y extranjeros. Pero ¿cuántos de los charcos realmente se están haciendo? ¿Se está haciendo desde el charco más alto, o sea, desde el 14 que es que se inicia? No, desde los 27 charcos. Miren, ahora mismo por asunto de prudencia y para proteger el río, estamos trabajando la parte media del río. Desde el charco 12 hasta el charco primero. Estamos ofreciendo 2 excursiones, los primeros 7 y los primeros 12 charcos, los cuales se está trabajando con toda normalidad y muestra de eso la satisfacción que sienten los visitantes. No está en su mejor momento, pero tenemos una cantidad de agua considerable para no arriesgar la salubridad y no arriesgar tampoco la seguridad del visitante. Pero los cruceristas que nos visitan a diario acá en la provincia de Puerto Plata, a través de la terminal de Carnival, ¿le da tiempo a hacer los 27 charcos o usted tiene un programa especial? No, para los cruceristas, todos los cruceristas que van a través de alguna empresa organizada, hacen solo los 7 charcos, que es el tiempo que le da el crucero para poder hacer la excursión. Regularmente los cruceristas no hacen los 27 charcos, ni los turistas que van a través de empresas turoperadores. Los 27 charcos lo hacen los dominicanos y los turistas que van independientes. ¿Qué cantidad de personas viven de este escenario? O sea, estamos hablando de que hay varias asociaciones, ¿no? De personas que tienen en los 27 charcos su fuente de vida, su fuente de ingresos. Bueno, lo primero que los Saltos de la Damajagua es un comanejo. Primer comanejo que se hace de acuerdo a la ley 6400 en el año 2005. Y Damajagua, posteriormente, en 2006, se hizo un acuerdo de comanejo que está encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación de Guías Salvavidas del Río Damajagua. Forma parte también la Gobernación Provincial, el Ministerio de Turismo, el Ayuntamiento Local de Inver, la Asociación de Hotel y Condominio de Playa Dorada y otros actores. Y en sí, Damajagua es una entidad comunitaria, la cual alrededor de 226 empleos depende de Damajagua directamente. La gran mayoría de empleos depende de la Asociación de Guías, porque son los que realmente hacen el trabajo de guianza. Pero, ¿y cuál es el promedio de visitación mensual? El promedio de visitación, recuerde que hay temporada alta y baja, pero pudiésemos hablar de un promedio de 10.000 personas mensual. Ahora mismo estamos en el mes 8, han ingresado 90.000 personas. En ese proyecto de comanejo, que yo tengo entendido que los charcos están dentro de una propiedad privada, ¿hay una representación de los propietarios? Sí, hay dentro del Consejo de Comanejo, hay una representación de los propietarios, pero ha habido conflictos que usted bien conoce, conflictos que han habido para ellos ponerse de acuerdo y designar a esa persona. Porque Damajagua, como área protegida declarada por el Estado, la declara, pero no pagó lo que regularmente debe pagárselo a los propietarios, sobre todo los que tienen título. Y entonces es una buena noticia. ¿Cómo? Para mí una buena noticia sí. es. Entonces, y yo sabemos por qué. Sí. Entonces eso de cierta manera sí. Crea conflicto con la administración del área protegida. Bueno, pero se hizo con buena fe, no se hace en ninguna área protegida el tema de la participación de los propietarios, pero ha tenido cierto conflicto. Pero bueno, el tema de que no se hayan pagado los terrenos que son declarados como zonas protegidas, no es la primera vez. No es la primera vez, perdón. Saona tiene eso. Oigan, sí. Aquí una gran parte de áreas protegidas que fueron declaradas están dentro de lo que se supone o son terrenos de familias que pertenecen a alguien, pero se declaran de utilidad pública y se convierten en áreas protegidas. O sea que no es la primera vez, eso no es extraño. Lo importante es que los dueños puedan quizás tener algún tipo de beneficio por el usufructo del terreno, como pasa en Saona, que se paga un alquiler del uso de playa. Y creo que también en este comanejo ellos reciben algún fee, o sea, algún porcentaje
porque se paga una entrada para hacer la visita. O sea, además de la excursión, se paga una entrada como área protegida. Y también tengo entendido, Roberto, que los mismos que dan las excursiones son de la misma comunidad, de los mismos dueños que dan ese servicio. Explícanos un poco cómo fue que se logró, porque en realidad hubo mucho tema de reuniones para ponerse de acuerdo con la comunidad, para integrarlo, para organizarlo, para que los cruceristas pudieran visitar este lugar que estaba en manos de los comunitarios. Bueno, lo primero es que en el 1989 cae la industria azucarera en Inver. La comunidad depende de los productos GEO y básicamente de la industria azucarera. Al caer la actividad azucarera, las personas vieron como oportunidad unos charcos. En inicio, los comunitarios lo usaban como eran áreas privadas, que los propietarios de buena fe les permitían la entrada. En el 2004, con la ley sectorial de áreas protegidas, la 202-04, se crea como el monumento natural como una área protegida, básicamente apoyada por Joe Kennedy, que hoy es una autoridad en Estados Unidos, y que fue como voluntario del Cuerpo de Paz, duró un periodo de 2 años allá y de hecho fue parte de su política para ganar en el estado de Boston, en Damajagua. Y poco a poco el proyecto, en el 2004, el 2005, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un acuerdo con la Asociación de Guías Río Damajagua, pero se dieron cuenta que son los comunitarios, que ellos solos no podían llevar el proyecto y después se creó un consejo de comanejo, que en el 2006, a partir de ahí, es el periodo donde el proyecto se ha ido organizando. Fíjate, hace poco estuve por allá, llevando un grupo de personas, conversando con los mismos comunitarios. Su clamor es que se han ido deforestando parte de la cuenca del río que provee el agua para todos estos charcos. ¿Cuál es el tipo, digamos, de protección que Medio Ambiente le está dando a la zona? ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo con la comunidad para evitar de que se siga deforestando esta cuenca? Bueno, lo primero es que como Ministerio de Medio Ambiente, el único empleado nombrado por el Ministerio soy yo. Los demás empleados, los 226, son pagados a través del Consejo de Comanejo. Pero Damajagua es uno de los lugares que tiene mejor sistema de vigilancia para la protección del terreno. Recuerde que estamos hablando de una área protegida que a partir del 2016 es que se comienza a proteger y los terrenos no hemos querido incurrir en reforestaciones, sino como área protegida se vaya regenerando el terreno de manera natural. Los propietarios de terrenos, que una de las quejas que tienen es que no se les permite el corte ni el aprovechamiento porque es una área protegida y no está en nuestra mano autorizar actividades agropecuarias dentro del área protegida. No obstante, Roberto, pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene una entidad de protección del área protegida, el CEMPA. Sí. ¿Ellos no tienen participación ahí para evitar la deforestación? Bueno, tienen participación, pero el Ministerio de Medio Ambiente, como ministerio joven, no tiene el personal que necesita para cubrir el 25% del territorio nacional de tierra, el 25% de los suelos son protegidos. Y una parte importante de agua, más los 30 metros del río, más la laguna, más los humedales, más los manglares, entonces prácticamente el ministerio tiene responsabilidad de más del 30% del territorio nacional. Entonces los recursos son limitados y prácticamente hay que hacer magia para poder gestionar. Y uno como técnico a veces se le complica y en Damajagua es donde mejor equipado se está. Es una de las áreas protegidas que mejor equipado está para dar respuesta a todo eso. Pero ¿hay alguna información que le llegue a ustedes de quiénes son los que están deforestando ahí? No, son deforestaciones aprovechemos limitadas. Ahora y denunciémoslo. Para que ahora mismo, el día 27, inició un incendio cercano a los Altos de la Damajagua. No afectó el área protegida, pero se acercó un poco al amortiguamiento. Y la Asociación de Guías, como entidad comanejante, se constituyó, y usted es abogado y sabe, para someter directamente a los propietarios de ese terreno. Se quemaron 350 tareas de terreno, se georreferenció ese terreno y todo un personal de guardaparque comunitario, porque fue el incendio más grande que yo he visto en 15 años que estoy en el Ministerio de Medio Ambiente por esa área. Entonces, por una terquedad de los propietarios, quemaron y lamentablemente 350 tareas de tierra cercanas al área protegida hoy están quemadas. Roberto, ¿tú crees que es buena estrategia de no reforestar, sino dejarlo que se reforeste por sí solo la naturaleza? Mire, como técnico, si me preguntan, y yo sé que muchos técnicos compartirán la idea, lo mejor es dejar la naturaleza actuar, sobre todo cuando se trata de espacios naturales.
Cuando se trata de áreas ganaderas, de otras áreas urbanas, hay que ayudar a la naturaleza. Eso no quiere decir que uno deje de ayudarla. Por ejemplo, hay terrenos que están muy erosionados, pero el grado de erosión no es tan grande como para uno reforestar. Uno lo que hace es vigilar. Y de hecho, si usted ve una foto aérea 2003 de los Altos de la Dama Jagua y lo ve en la actualidad, el cambio del cielo a la tierra. Y de hecho, tenemos ahora mismo un programa de compensación a los propietarios de terrenos que tengan el interés de esos terrenos, pasarlo al área protegida, para uno a la vez lo compensa y lo pasa al Estado Dominicano, para que el Estado Dominicano se encargue de titular en los terrenos en caso de los que no están titulados. Y, por ejemplo, con ese incendio reciente, para la naturaleza recuperar eso tiene que pasar muchos años. Bueno, estamos en un bosque húmedo, aunque tenemos 2 años de sequía, ya eso en 4 o 5 años pudiera estar restablecido en la totalidad, pero estamos hablando que fue un incendio que ocurrió cercano a Dama Jagua, pero no llega ni siquiera a la zona de amortiguamiento del área protegida. Nosotros nos basamentamos básicamente en nuestra queja que nosotros somos la única área protegida que tenemos un programa de monitoreo del solenodonte que está presente en Dama Jagua y es una especie endémica y ahora mismo lo estamos monitoreando, y ese tipo de actividad lo que hace es poner en riesgo de esa especie de la época de los dinosaurios, que de hecho hace 2 semanas liberamos 3 especímenes que fueron rescatados en Montecristi. Roberto, viendo la importancia que tiene ese escenario, acabas de mencionar el solenodonte. Hubo un francés que pagó $10,000 para permanecer 1 semana en los bosques de la cordillera de la Sierra Oriental buscando el solenodonte y no lo encontró. Viendo la importancia que reviste ese escenario por la flora y la fauna, por lo que está produciendo, ¿por qué no le hacen entender a los propietarios e incluso ver cómo ellos pueden beneficiarse de manera directa a esos propietarios y a esa gente para que ellos mismos sean los que se encarguen de seguir protegiendo esa zona porque le está produciendo dinero? Sí, se han hecho con los propietarios, se han hecho los esfuerzos, pero muchas de esas propiedades son sucesiones donde en muchos casos no está muy definida el régimen de tierra y además algunos son campesinos muy pobres. Imagínese que usted tenga 10 tareas, usted a veces necesita comer también. Y ellos lo ven desde ese punto de vista. Y por eso está Roberto, ¿y no le dan una porción, una proporción, una cuota de lo que se gana el comaneo? Sí, hay 5 pesos por cada visitante que está destinado a los dueños de tierra, que es un dinero que está frisado, que no se ha podido entregar por las mismas situaciones que le he hablado, el tema del estatus de la tierra, en muchos de los casos. Hay algunos que tienen título, pero que tienen problemas porque murió uno de los herederos. Hay otros que son sucesiones ya muy grandes y muchas veces no se ponen de acuerdo entre ellos. Bueno. Es una cantidad pequeña, 5 pesos por visitante, pero se hizo hace 15 años, no se ha podido, ni siquiera se ha aumentado para no crear más conflictos. Bueno, Roberto, gracias por estar con nosotros, te han dado una pela aquí. Estos muchachos son... sabe responder el hombre. Sí, son fuertes, pero tú te has defendido muy bien, indiscutiblemente. Sí. Entonces, lo importante es que tenemos, eso está funcionando. Sí, don Willy, una última cosa. Adelante. Muestra de la conservación del río Dama Jagua. Dama Jagua es un arroyo en comparación con el río Bajabonico. Y frente a Dama Jagua, no tiene que pasar el río Bajabonico. Ahora mismo usted va, el río Bajabonico está seco, no tiene una gota de agua cuando uno pasa para ir a Dama Jagua. Sin embargo, el único pulmoncito de agua que tiene el río Bajabonico es justamente las 2 o 3 gotas que salen desde Dama Jagua, y gracias a ese pulmoncito, gran parte del acueducto de Inver se abastece y los comunitarios de Inver les llega el agua gracias al servicio ecosistémico que aporta a los Altos de la Dama Jagua. El río Pérez, que está muy cerca, también está seco, no está saliendo nada de agua. Bueno, y es una situación muy crítica. Esto es un ejemplo de lo que está pasando y el ciudadano tiene que aprender de esta experiencia. Y lamentablemente estamos acabando con los recursos naturales nuestros aquí. Sí. Vamos a dejar este país pelado. Así mismo. Mis primeras patadas voladoras las di yo en ese río. Pancada. Se llaman pancá. ¿Cómo se llama? Pancá. Patada voladora. Patada voladora. La di yo en ese río. Yo aprendí a nadar patada ahí. Voladora. Patadas voladoras. Yo pensaba que eso era la lucha, la patada voladora. En el río de Pancá que se dan. Bueno, pero yo creo que ahora podemos hacer una consulta con este par de juristas. Uno es presidente del Partido Reformista Social Cristiano
y está Cándido Simón, que no sé dónde está ubicado políticamente en este momento. Lo vi con papá muy emocionado, pero no creo que haya ahí. Yo soy luperonista, igual que Carlos Balbuena. Nosotros estamos con Carlos Balbuena, que es un jurista muy destacado en el país y en particular aquí en Puerto Plata. Ustedes tienen que unirse, los abogados de Puerto Plata, y comenzar a entablar demandas contra los elementos que están haciendo daño aquí. Primero, devastando la zona. Segundo, tratando de ahuyentar el turismo, haciendo barbaridades, cometiendo abusos. Entonces hay que comenzar a tomar medidas para proteger la marca país. Hay bastantes experiencias y Carlos va a traernos esas experiencias ahora. Debo decirle algo, que uno de los funcionarios que para mí me enorgullece como puertoplateño, que tiene la administración de este gobierno, es este joven que yo tengo a mano derecha, que es como si fuera mi hijo, que es un ejemplo de la juventud, no solamente de la provincia, sino del país, y que donde quiera que ha estado en medio ambiente, ha sido el ejemplo a seguir. Si en este país hubiese 50 funcionarios con la calidad y la autoridad de ese joven, aquí no hubiese problema con la deforestación. La provincia de Puerto Plata, don Willy y distinguido panelista, ha sido afectada por la deforestación y por la extracción de materiales en los ríos en la cara de todo el mundo. Y no hay forma de que usted pueda perseguir, porque cuando usted lo hace aparece un archivo definitivo de un expediente, lamentablemente. Ahora mismo el río de Bajabonico, que él le acaba de decir, está prácticamente seco y en los alrededores se extraen materiales miles y millones de metros a diario, miles, y eso es a la luz de todo el mundo y nadie hace absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos una fundación, Comunidad Ecológica y Comunitaria del Atlántico, y a cada momento hacemos denuncias en ese aspecto. Si nosotros no protegemos nuestros árboles y nuestros ríos, lamentablemente, va a colapsar, no Puerto Plata, va a colapsar la República Dominicana. Mire, pero el Roberto Solo representa al Ministerio de Medio Ambiente en el área de los 27 charcos. Pero aquí hay un representante de Medio Ambiente y sabe que en ese río Bajabonico autorizaron en gestión anterior para canalizar el río, para canalizar el río, porque cada vez que él crece se abre y se seca. Sin embargo, han sacado arena de ahí sin control, de todas las áreas. Es más, tengo la experiencia particular de una finca próximo a Saballo, que esa grancera tuvo el tupé de meterse en la finca, sacar arena de la finca, que el río le colinda ahí. O sea, es un tema terrible. Pero aquí hay un representante del Ministerio de Medio Ambiente que debe estarnos escuchando y sabe que estas cosas están pasando. Sí, pero lo más importante de todo es que los ciudadanos nos unifiquemos. Don Willy, aquí hay un gran problema. En los tiempos suyos, cuando se hacía política, los políticos eran hermanos y colaboraban independientemente de los partidos a los que pertenecieran. Desgraciadamente, el sistema político ahora ha cambiado. Aquí se entiende que el político tiene que ser enemigo. Y por esa situación, al no unificarse las distintas fuerzas políticas para proteger lo que es de todos nosotros, es que la situación ha provocado lo que se está provocando. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos, como decía el amigo Cándido, el tema del vertedero o del relleno sanitario. ¿Usted cree que puede ser posible que todos nosotros en este momento no nos hayamos puesto de acuerdo para elegir el lugar donde se va a construir el relleno sanitario? Que va a beneficiar a toda la comunidad, no solamente de la provincia de Puerto Plata, sino de toda una zona. El relleno sanitario es una necesidad y es una obligación para poder preservar el turismo, para poder preservar además lo que son nuestros descendientes. Y si no lo hacemos rápidamente, Puerto Plata va a desaparecer. También tenemos un problema serio y es la canalización de las aguas. Aquí hay urbanizaciones, don Willy y distinguido panelista, que están encima de cañadas, que en cualquier momento, en cualquier desprendimiento de la Loma Isabel de Torres van a desaparecer urbanizaciones completas. Y usted ve ahora mismo la Loma Isabel de Torres parándose de ahí, usted se va a dar cuenta. Recientemente tuvimos que intervenir porque se estaba mutilando parte de la loma en el sentido de cortar los árboles. ¿Qué hicimos nosotros? Tener que salir con una brigada de jóvenes y de ciudadanos a verificar quién lo hacía y nosotros mismos tener que apresarlo.
y traerlo, porque no hay conciencia. Aquí la gente lo que quiere es un pedazo de árbol, sin importar el daño que estamos ocasionando. Y eso hay que crear conciencia, lo hemos dicho ya, lo hemos manifestado. Si no creamos conciencia y defendemos lo nuestro, nadie lo va a defender. Carlos, pero con el tema del vertedero, nosotros nos enteramos que hubo un proyecto. Estamos claros, todos estamos de acuerdo en que hay que quitarlo del sitio donde está, que está por demás en la entrada a la ciudad, pero que se habría hecho un esfuerzo, el ayuntamiento habría conseguido otro local, luego hubo un debate público. ¿Qué ha pasado con eso? Fíjese, a mí muchas veces me critican, yo soy balaguerista, don Willy. De nacimiento. Tú no eres reformista, tú eres balaguerista. Balaguerista no, de sangre. De sangre. Mi papá fue 12 años alcalde de esta ciudad. Entonces es del coro de Héctor Rodríguez Pimentel, él tiene su corriente balaguerista. Bueno, Balaguer tenía una visión y una decisión. Las cosas se hacen, le guste o no a quien sea. Cuando aquí se iba a construir el malecón de Puerto Plata, fue una batalla que eso no se podía hacer. ¿Usted sabe dónde se divierte el 80% de los puertoplateños? En el malecón de Puerto Plata. Cuando se iban a construir los multifamiliares, aquí se criticó al gobierno de Balaguer. ¿Usted sabe quién se benefició de los multifamiliares del malecón? La oposición, que era en ese momento o la izquierda o el Partido Revolucionario Dominicano en ese entonces. Cuando se iba a construir el barrio Haití, eso fue una catástrofe. ¿Usted sabe quién se benefició del barrio Haití? Los sectores populares. Por ejemplo, se planteaba el tema del multiuso, del muelle multiuso. Para construir ese muelle tenemos que hablar claro. Hay que desalojar todos esos sectores. Si no, no hay forma de que lo podamos construir. Y en eso tenemos que estar claros. El Estado Dominicano, no un presidente, el Estado Dominicano tiene que estar claro que para construir el multiuso tenemos que desalojar Playa Oeste, porque de lo contrario, en vez de ser progreso, va a ser un perjuicio, porque la contaminación que va a generar va a eliminar familias. Si usted va a construir en ese lugar, por ejemplo, un puerto de carga, al lado de un puerto turístico, eso es prácticamente imposible. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ir reubicando la zona donde se va a construir el puerto multiuso y desalojar y decirle al pueblo que está viviendo ahí, ustedes se van a mudar y le vamos a construir en tal lugar. Si no, señores, no va a ser posible hacerlo, porque lamentablemente, si usted le construye un puerto encima de un barrio, lamentablemente vamos a colapsar. En el tema del relleno sanitario, Cándido, los terrenos donde está el actual relleno sanitario es de la familia Camps, del señor Negro Camps. El Estado Dominicano declaró los terrenos de utilidad pública. Se fijó el precio, un precio que está por debajo del que se está pagando por el actual terreno. Esa es la verdad. Usted sabe lo que ocasionó la situación, que provocaron que el presidente revocara el decreto. Y tú sabes lo que es la responsabilidad patrimonial como abogado. Tú no puedes inducir a un presidente a revocar un decreto que ya declara de utilidad pública, porque tú estás comprometiendo al funcionario en prácticamente responsabilidad civil. Cuando se decreta de utilidad pública, se paga el justo precio. En ese momento, don Willy, se establecieron 3 precios. El que estableciera turismo, el que estableciera el propietario y el que estableciera catastro nacional. Si no se ponían de acuerdo, se iba a buscar un precio intermedio. No hubo posibilidad. Yo particularmente le digo, si queremos sacar el vertedero de la entrada de la ciudad, en cualquier lugar donde se haga, a la entrada de la ciudad va a ser el mismo problema, sea seco o sea mojado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que el presidente tome la decisión y diga, aquí es que se va a construir, le guste o no, a quien le guste, y construirlo. Porque al fin del camino eso beneficia a Puerto Plata y el turismo de eso que vivimos. Ese es el problema, que nadie quiere el vertedero por su área. Sí, ese es el problema. Bueno, todo el mundo está de acuerdo con que hay que mover. Todos estamos de acuerdo en mover el vertedero. Te lo vamos a poner allí en la... No, ahí no. Willy, cuando se... No, lo vamos a poner allí, sí. no, ahí voy yo. Creo que pasó con San Marcos, que lo iban a llevar a un área cerca de San Marcos y la gente de San Marcos se regaron. Sí. Se cuadraron a base y no, aquí no. Que se ha planteado la posibilidad de llevar el relleno, hay protestas. Sí. Entonces, ¿dónde lo vamos a construir? ¿De qué vale que el presidente de la República haya asignado fondos para la construcción de esa obra?
si no se tenía seguro el lugar donde se iba a construir? Bueno, yo creo que ya hay consenso con relación a un lugar. Hay una comisión que ha estado trabajando en eso. Yo entiendo que en cualquier momento se va a producir la información. Ahora creo que están trabajando en la negociación. Ojalá puedan Don Willy, ¿usted sabe cuántas acciones de amparo en el último informe que dio la comisión? ¿Cuántas acciones de amparo hay apoderadas en los tribunales en oposición a eso y nadie dice nada? La comisión determinó que se construyeron Loma de la Bestia. Ya hay 3 acciones de amparo ante los tribunales, con informe técnico contrario al que rindió la comisión. No, entonces, así no vamos a poder nunca. Bueno, pero tarde o temprano o nos ponemos de acuerdo o vamos a tener serios inconvenientes. O hacer como hacía Pinochet, maestro, por la razón o por la fuerza. Por la fuerza de la razón o por la razón de la fuerza. La grande obra de este país histórica, que fue lo que le faltó al amigo hermano decir, la han construido dictadores. Esta edificación la construyó un dictador. José Ulises Heró. Ulises Heró. Lilis. Esta edificación la hizo él en el 1908. ¿Usted sabe por qué la hizo él? En la historia de lo que yo he podido investigar. Porque en ese parque era donde se reunía toda la juventud de Puerto Plata. Mujeres y jóvenes. Y Ulises no quería que en ese parque se les reunieran gente. Y decidió hacerle esto para que ellos entraran aquí y no le hicieran las actividades públicas. Y le construyó esto. Y hoy esto es un patrimonio de Puerto Plata y de la cultura. Es cierto que hay una casa de Lilis aquí abandonada que se está cayendo. Fíjese, se estaba cayendo porque esa casa la recibió el doctor Ricardo Limaldo. El doctor Ricardo Limaldo lo pasó a... Se pasaron varias propiedades que él adquirió en ese entonces y evidentemente hay una que ya desapareció. Hay 2 que han desaparecido y una que se está restaurando en este momento, que la persona que la adquirió la está restaurando. Él era de aquí, de Puerto Plata. Claro, claro. Igual que Luperón. Sí. Fíjate, en estos días me satanizaron porque yo hablaba de Luperón en el término político, pero es que Gregorio Luperón fue un político militar y la gente no lo quiere entender. Fue la primera espada de la restauración, pero fue político y fue militar al mismo tiempo. Y la gran mayoría de los grandes generales tienen sangre política en sus venas para poder tomar decisiones en un momento determinado. ¿Qué habrá querido decir? Vámonos a los estudios y después te digo, llévatelo, corre.